Bienvenidos a nuestra clase demostrativa de pintura acrílica. Iniciaremos con ejercicios de lateralidad. Esto nos va a servir para hacer trazos en diferentes direcciones sin que la mano sufra. Son ejercicios que nos van a permitir hacer un precalentamiento para poder iniciar nuestro trabajo de dibujo artístico o dibujo caligráfico. Podemos trabajar con elipses en todas las direcciones sin tener que girar el papel. Seguido, estudiaremos cómo hacer los ejercicios caligráficos con un solo lápiz. Luego, interpretaremos con 2 lápices la misma caligrafía para luego conseguir interpretarla con el pincel. La caligrafía es uno de los mejores ejercicios previos al dibujo. Los ejercicios caligráficos nos permitirán entrenar perfectamente los diseños, la ornamentación y también nos permitirá crear nuevas formas. Trabajamos con 2 lápices porque es lo más cercano a la angulación que trabajaremos con el pincel. Ese ejercicio nos permitirá trabajar un perfil y un grueso. Con estos ejercicios caligráficos podremos definir las formas, podremos entender cómo colocar el lápiz y el pincel en las diferentes posiciones para generar un perfil y un grueso. Todos los textos tienen ornamentos y estos ornamentos despiezados crearán nuevas composiciones. Después de haber entrenado con los 2 lápices, vamos a entrenar con el pincel. Trabajaremos a una inclinación de 40 grados. Haremos con un pincel plano y pintura acrílica. Lo único que vamos a hacer es hidratar el pincel con agua. Colocaremos el pincel en la angulación inicial de 40 grados, siguiendo perfectamente el diseño previo con los 2 lápices. Fíjense cómo creamos los empalmes y hacemos todas las curvaturas sin girar el papel. Importante este ejercicio caligráfico para conseguir entender el entrenamiento con el pincel. Dentro de mi curso de formación artística crearemos todo lo que es referente a la caligrafía, el dibujo, la ilustración, el diseño y el manejo de técnicas de pintura. Todos los ejercicios van basados en el dibujo, tanto dibujo geométrico como dibujo descriptivo, para finalmente crear el dibujo artístico. Ese que es el ejercicio caligráfico tanto con lápiz como con pincel me permitirá adquirir una destreza única en el manejo del pincel. También trabajaremos con acrílico, con tinta de café, con acuarela y con otros recursos pictóricos. Importante entrenar la caligrafía para entender las formas y entender el movimiento del pincel. La destreza se adquiere entrenando permanentemente hasta conseguir la precisión de los empalmes. A continuación, haremos un ejercicio caligráfico. Escribiremos una palabra lineal y luego otra ornamental, donde estaremos exagerando los trazos, creando una presentación diferente del mismo texto. A continuación haremos un ejercicio de lateralidad, haremos un círculo, lo encuadraremos, trazaremos las diagonales, eje vertical y eje horizontal. Adicional, en cada división crearemos círculos. Luego diseñaremos el punto medio y crearemos rombos para definir los pétalos. Luego tomaremos 2 lápices y entrenaremos la posición del pincel. Si entrenamos con los 2 lápices, comprenderemos perfectamente cómo tomar el pincel después. Vamos desde el perfil hasta generar las curvas. Solamente presionaremos el pincel donde está la redondez. Ahora vamos a crear un círculo mayor. Estamos trabajando sobre una cartulina de alto gramaje. Encuadraremos, tomaremos las diagonales
y por el punto medio trazaremos eje vertical y eje horizontal. Podemos entrenar con un círculo prediseñado y luego sí entrenaremos de forma libre. Recordemos que la mano tiene memoria. A continuación haremos una inserción de círculos en cada uno de los cuadrantes. Esto con el fin de tener una guía para darle redondez a los pétalos que vamos a diseñar. Tomaremos el ángulo y los círculos nos servirá para darle redondez al pétalo. Trabajaremos con una brocha de 2,5 pulgadas. Cargaremos plenamente nuestro pincel con acrílico. Cargas plenas, hidratando muy bien el pincel. Cargas plenas de azul ultramar y azul cerúleo. Descargamos el pincel de tal manera que tengamos una mezcla bien homogénea y degradada. Vamos a tomar el pincel en el ángulo, presionamos únicamente donde está la redondez en sus extremos. Observen bien que el ejercicio de lateralidad nos ha servido para entrenar con nuestro pincel sin girar el papel. Es importante definir perfectamente los entrenamientos. Tomamos nuestro pincel y trabajamos en todas las direcciones controlando la posición de nuestra mano. A continuación, en medio vamos a retocar los pétalos y en medio de los anteriores crearemos los nuevos diseños. Si hemos dibujado de forma simétrica nuestra base, van a quedar exactamente centrados los siguientes rombos. Importante entender el manejo de la lateralidad. Esto solo lo conseguirás entrenando y dibujando permanentemente, tanto con lápiz como con pincel. Ahora nos ubicaremos en la parte central, presionamos y giramos hacia el centro. Vamos del borde, presionamos y giramos en el centro. Siempre presionaremos a la misma altura de la pincelada anterior. Con este entrenamiento vamos a definir nuevamente el cierre de nuestra flor. Fíjense que es un ejercicio simétrico que lo conseguiremos entrenando sin girar nuestra base. El diseño no se gira para no perder el eje central. Todos estos entrenamientos y muchos diseños más lo encontrarás dentro de nuestra plataforma educativa virtual. A continuación, comenzaremos con otra figura geométrica. Vamos a trabajar como una copa. Luego definiremos algunos trazos simulando unos pétalos. Tomaremos nuestro dibujo y haremos rombos generando curvas y creando hojas. Vamos con una carga plena de vino tinto, magenta y generamos un degradé, siempre cargas generosas de pintura. Luego tomaremos nuestro pincel y en un extremo lo cargaremos con un rosado muy claro. La otra mitad del pincel estará limpia para poder generar ese degradé. Siempre tenemos listo un trapo húmedo para ir quitando exceso de pintura. Siempre damos pinceladas continuas, suaves, con cargas generosas de pintura. El tono claro irá a la parte externa, creando un degradé adicional. Luego tomaré un pincel de 1,5 pulgadas y haré curvas como si estuviera pincelando las heces, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Siempre quitamos el exceso de pintura con un trapo húmedo. Los ejercicios de caligrafía nos sirven para hacer los aplicativos a nuestro trazo, a nuestro dibujo, a nuestra pincelada. Ya convertimos esas letras en formas, en figuras decorativas y artísticas. Adquirimos una destreza y una precisión con la caligrafía que luego lo interpretaremos en formas decorativas y artísticas. Para poder aprender a pincelar, es importante entender muy bien el dibujo, tanto artístico como geométrico, y hacer las prácticas del dibujo caligráfico. Con base en los rombos y en las estructuras geométricas, crearemos otra composición. Trabajaremos con brochas de 2,5 pulgadas y de 1 pulgada.
Cargaremos generosamente los pinceles de pintura. No olviden que nuestra obra es nuestra paleta de mezcla. Luego haremos pinceladas continuas hasta crear un degradé. Observemos las cargas generosas que vamos a aplicar a continuación, donde haremos una raíz con mucha pintura para luego sí crear una mezcla. Esto lo llamaremos multicarga. Con un pincel limpio y con un tono más claro, lo tomaremos en la parte exterior y la otra mitad del pincel será el que va a crear el degradé. Por otro lado, crearemos formas con cierres variados. Algo que podemos diferenciar aquí y notar es la cantidad de pintura que estamos trabajando, los contrastes y las armonías. En nuestro programa formativo y académico descubrirás los diferentes matices con nuestro gran taller de teoría del color. Dentro del manejo de las técnicas de pintura conoceremos detalles de cada uno de los recursos gráficos para poder optimizar tanto el recurso de los materiales como el recurso ilustrativo. Haremos también muchos ejercicios de interpretación, tanto de composición como de ilustración y diseño. Y por supuesto, la interpretación con las diferentes técnicas de pintura. Trabajaremos con lápices de colores, pastel seco, pastel graso, óleo, acrílico, acuarela. En este ejercicio hemos podido conseguir un alto contraste. Hemos jugado con las formas, con el ejercicio previo de caligrafía, con nuestro dibujo constructivo para entender las formas, con la interpretación y el manejo del pincel. No olviden que es importante entender el dibujo y las formas haciendo diseños y ejercicios previos como el que estamos trabajando a continuación. De la lateralidad con elipses, tomaremos nuestros pinceles y haremos entrenamientos en todas las direcciones sin girar en la base en la que estamos trabajando. Es importante tener dominio sobre el pincel, tener dominio también en la posición en la que estamos tanto dibujando con los lápices como dibujando con el pincel. El lápiz y el pincel son herramientas que van muy ligadas. Para entender e interpretar el dibujo con el pincel es importante interpretar el dibujo con el lápiz. Siempre armonizar con las dos herramientas. Esto nos permitirá crear y componer diferentes formas. También hacer ejercicios con diferentes tipos de pinceles. Esto nos permitirá crear el mismo dibujo pero con otros efectos. ¿Por qué? Porque cada pincel tiene una característica diferente. Entonces haríamos el mismo dibujo, pero interpretado de forma diferente. Así que con esta pequeña presentación, quiero hacerles una invitación muy especial a nuestros cursos de formación artística, donde trabajaremos de la mano del dibujo, la caligrafía, la ilustración y el diseño y el manejo de técnicas de pintura. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase tanto como yo disfruté de todo este entrenamiento. Y no olviden, estamos en matrículas, en inscripciones en este momento para nuestros grandes talleres de formación artística. Pueden entrar en contacto al 315-523-9445. Escríbenme, mándenme mensajitos, mándenme fotos de todos sus trabajos. Les mando un beso enorme de mi corazón para el corazón de todos ustedes. Bendiciones.